Buenas, hola a todas y todos otra vez. Estamos aquí, a ver, perfecto. Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vengo a hablar de Ternura y Derrota, Poesía Masculina y Caliente, las tres obras de Luna Miguel, y hoy vengo a plantear una cosa un poco distinta en la forma de analizar esto. Es un vídeo que tengo pendiente desde hace bastante y estoy un poco... ¿De acuerdo? Tengo bastante miedo. Porque estoy probando. Este formato es un poco distinto a lo que hago de normal. Y es más atrevido, a mi parecer, ¿no? Porque aquí no me voy a limitar simplemente a exponer cuatro tesis, sino voy a intentar como analizar y establecer como alguna conexión y alguna relación. Y claro, entonces me estoy exponiendo y estoy dando mi criterio, y eso es peligroso, ¿no? Y entonces, bueno, tengo aquí, me he tomado unos apuntes para el análisis que he hecho un poco. Y a modo quizá un poco de broma y tal, aunque quizá no tanto, me gustaría si tuviéramos que coger estas tres obras de aquí, ¿de acuerdo? Y hiciéramos una recuperación o algo así y lo publicáramos en un libro, en un nombre así un poco como filosófico posmo, sería Topología del deseo, dentro del marco de la escritura como existir y reparación, ¿no? Eso sería el, el resumen podría ser ese, ¿no? Topología del deseo dentro del marco de la escritura como existir y reparación, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es donde se enmarcan estas tres obras, cada una de ellas cogiendo fuerza algo distinto, ¿no? En este caso yo creo que Ternura y Derrota sería especialmente... Bueno, perdón, o sea, el deseo sería especialmente caliente, poesía masculina sería para mí la reparación, yo creo, y Ternura y Derrota sería quizás un poco la tríada de las tres. Así a priori os debo decir que Ternura y Derrota me parece una maravilla, como está escrito, pero bueno, ahora luego entraremos a eso. Entonces, empezaré con Caliente, y yo cuando leí esta obra, es una obra que me ha sido como muy complicada de coger porque está escrita en un formato un poco extraño, que es un formato aforístico, aunque con cierta linealidad es un poco raro, ¿no? Entonces yo se lo pregunté a ella y le pregunté si era como un poco de la influencia esta femenina, ¿no? Y es un poco como también en la escritura femenina, que ahora entraremos, es un tema, ¿eh? El tema de la escritura femenina es un tema que me parece como será de unos puntos muy interesantes, como es este estilo aforístico femenino, un poco caótico, un poco que va saltando constantemente de la autobiografía al ensayo, lo cual me parece muy interesante, debo decir. Y dicho todo esto, eso dificulta el análisis en el sentido de que cuesta mucho encontrar una tesis, porque quizás en un formato forístico como masculino tradicional, ¿no? Como que sé, Schopenhauer, Nietzsche, esta gente, están ordenados por capítulos y como mínimo se ven más o menos las tesis donde están. Aún así, para mí siempre es complicado analizar un pack de aforismos en sí, aunque esto está muy empaquetado dentro de una temática, pero a mí me dificulta. Me gustaría empezar sacando a relucir eh, quizás la que ha sido una de mis partes favoritas del libro, que es, hay una parte que se le dedica a hablar del pintor Balthus, ¿no? Si Balthus, si no, intentaré editar el vídeo y poner alguna foto si se me olvida, buscad en un momento googlear su nombre y os saldrá su pintura, que es muy conocida la pintura de este autor, y hace una visión y una interpretación de ese pintor y una reivindicación de su obra que a mí nunca se me había ocurrido y me parecía súper interesante. Es decir, este autor se le ha tildado de pedófilo, de machista, de morboso, de perverso, bueno, vamos, de todo esto, ¿no? Cuando sus cuadros, ¿no? Tienen un rollo así como muy... A mí me recuerda un poco, salvando muchísimo las diferencias, ¿eh? Al rollo este como de algo cristalizado y casi muerto, ¿no? Con un poco de Cirocco, ¿no? Con su pintura metafísica, me recuerda un poco por ahí. Pero especialmente aquí, que quizás eso es lo que el propio autor dijo, ¿no? Bueno, perdón, voy a hablar de lo que pinta porque si no aquí es un caos. Básicamente pinta casi escenas donde son sobre todo niñas y niños y gatos, ¿de acuerdo? Bueno, escenas donde salen niñas y niños en su, bueno, pues tal cual, ¿no? Y pues hay alguno que sale, pues una niña se le ven las bragas y cosas así. Y se le ha acusado, pues eso, de perverso, de pedófilo, de machista y todo eso, ¿no? Cuando él simplemente decía que no, él nunca había abandonado esa infancia, ¿no? Entonces, que por eso quizás tienen ese rollo, para mí, de cristalidad muerta. Entonces, aquí me parece una cosa muy interesante que se dice,
que lo que yo he interpretado, o sea, lo que yo he sacado ahí, es que toda la polémica realmente en relación a este autor, a Balthus, gira alrededor de la mirada y denota la asociación que hace la sociedad. Es decir, la asociación que hacemos, que básicamente una niña donde se le ve la ropa interior, nosotros asociamos eso al disfrute masculino. O sea, esto realmente, o sea, realmente podemos decir, si hay algo pedófilo en la obra de Balthus, no es la obra, es el espectador. Es el espectador que la connota de esta manera, con su visión. Como si el cuerpo de una niña... ¿Por qué tiene que ser sexual el cuerpo de una niña? O sea, ¿por qué necesariamente tenemos que establecer esa relación, ¿no? Y también, aparte, luego ella lo encarna desde su perspectiva, experiencia personal, muy, muy fuerte, ¿no? Muy potente, muy interesante. Y algo que me parecía interesante es que en esta obra, ¿no? Uno de los temas que está constantemente dando vueltas por ahí es el hecho de la... que esto lo haré más posteriormente en Terror y Derrota, ¿no? Pero es el hecho de hablar del deseo es de alguna manera como una humillación, es el hecho de como que se está sobreexponiendo, ¿no? La autora o el autor de manera como especialmente la autora, en este caso, la escritora, ¿no? Como si hablar del propio deseo fuera algo como transgresor pero mal, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y esto lo he notado yo, en plan, yo os puedo estar aquí, yo os podría contar, por ejemplo, perfectamente en la Odisea o en la Ilíada o lo que sea, las batallas y cómo se descarnizan el cuerpo, o podemos hablar de cómo se describe cómo asesinar a alguien en toda esta pesca, y lo podemos decir tan panchos o instintos asesinos o cosas de estas, pero de repente alguien habla del propio deseo y te incomoda. Por eso es uno de los motivos también por lo cual estoy haciendo este vídeo, ¿eh? Porque evidentemente hay cosas que a mí me incomodan al hablar de esto. Pero es que no debería ser así, porque realmente, esencialmente, ¿por qué debe ser incómodo hablar de un polvo o de la masturbación y no es incómodo hablar de un asesinato? ¿Me explico? Entonces, también, de esta manera, también me estoy como autoexponiendo aquí. Entonces, otro tema que se trata en Caliente que me parece muy interesante. El hecho del destapamiento, ¿no? El hecho del destapamiento de la sexualidad. En el sentido de... Se apunta a una cosa muy interesante, yo creo, que es como de alguna manera como que hay una... como que cuando se destapa se pone otra cosa encima que es casi peor o no. Entonces hay como como si fuera una regresión al infinito, pero que no es una regresión, sino un avance como que es como la imposibilidad de la liberación un poco, ¿no? Que es básicamente que cuando se rompe el tabú del sexo, caemos en una concepción coitocentrista del sexo. ¿De acuerdo? O sea, primero destapamos, vale, pues entonces pasamos por toda la concepción fálica. Luego o sea, de la penetración y todo este rollo. Luego pasamos a la concepción coitocentrista. Luego, cuando no es coitocentrista, es como algo innecesario, una humillación femenina de la autora. Es decir, como que constantemente estamos viendo como... es muy complicado de liberar. ¿De acuerdo? Entonces, es este destapamiento que es otro encubrimiento, ¿no? Y me parece muy interesante. Luego, el hecho de la escritura femenina me parece muy interesante, que se habla aquí de del hecho del problema que puede conllevar todo este rollo, todo esto de la escritura femenina, las autoras y demás, es de alguna manera, perpetuar o edificar el mito de la mujer. En el sentido como que una mujer que escribe hace escritura femenina o hace literatura femenina, no hace literatura per se. Entonces, es uno de los problemas. Entonces, se va apuntando como a los pros y los contras de esto. Y a mí, una amiga aquí comenta una cosa que me parece muy interesante, que dice, leo la cita. Así que tal vez no existe una escritura femenina, pero sí una experiencia asociada a lo femenino, que debe ser narrada, problematizada y expuesta. Es decir, si bien es cierto que puede ser nocivo y puedes acrecentar, ¿no?, este mito de la mujer a través de la escritura femenina, la experiencia asociada a lo femenino debe ser expuesta, ¿no? Incluso debe ser posteriormente y hacia el final, en otra parte, se cuenta que la escritura femenina... Espérate, es que esto no sé si lo tengo por aquí apuntado.
¡Hola! Mira, lo he abierto tal cual. De Annie Ernaux, comenta, o como se pronuncie, ¿no? Como la la experiencia femenina desde esa sanción que proponía Annie Ernaux para hacer justicia a las mujeres que nos precedieron y que no pudieron siquiera narrarse. La escritura femenina sería entonces, solo sería una suerte de transición, un peldaño de la escalera hacia la aceptación de la misma, de sus formas, de sus temáticas, de sus reclamos, como escritura universal, como literatura a secas, ¿no? Entonces me parece interesante este hecho, como la escritura de lo femenina, si bien no es un fin en sí misma, pero tiene dentro una serie de cosas, una serie de experiencias que deben ser narradas, expuestas y problematizadas, también de alguna manera es un peldaño, como bien se dice, redentor, ¿no? Donde la historia se redime. Donde la propia historia, no, esto es un poco el rollo Walter Benjamin, pero es verdad, o sea, como que la historia se debe redimir a todas esas mujeres, a todas esas autoras, a todas esas. O sea, a toda esa imposibilidad de ser autoras, más bien, ¿no? Haciendo, o sea, se les debe escribir para redimirlas, para redimir el pasado, ¿no? Entonces, me parece una visión como muy interesante, que de manera poética, ¿no? Está aquí puesto la cita de Safo, la poeta, la archiconocida, magnífica. A ver, perdón, que la tengo por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Entonces, pues es esto, ¿no? Entonces esto es lo que se persigue, ¿no? Que te prometo que te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Entonces, esta escritura femenina puede ser en parte la redención de todas, de todo ese acordarse, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Luego, comentar una cosa de la página 135 que tengo aquí, piripipi, vale, perfecto, donde se cita a Paul Preciado, ¿no? Que en un artículo que subió de Happy Valentine, donde se dice: el amor no es un sentimiento, sino una tecnología de gobierno de los cuerpos, una política de gestión del deseo que captura la potencia de actuar y de gozar de dos máquinas vivas y las pone al servicio de la reproducción social. ¿De acuerdo? Si bien me parece interesante toda esta parte de la problematización política del amor, no estoy necesariamente de acuerdo con la tesis de que el amor no es un sentimiento, ¿de acuerdo? Yo concibo que el amor, si bien creo que a lo que se está refiriendo aquí, creo que se debe hacer una diferenciación entre lo que viene a ser el amor y las herramientas a través de la cual se hace la gestión del mismo, ¿de acuerdo? Entendiendo que el amor, tengo una concepción, quizás que voy poniendo a revisar, la voy cambiando, la voy construyendo, ¿no? Ante todo, yo creo que el amor, digo creo porque no estoy seguro, no puedo asentar mi posición, pero a eso voy. El amor yo creo que es una experiencia radical, esencialmente radical, que tan solo puede ser radical y absoluta, ¿no? Entonces, o sea, radical y absoluto. O sea, y para mí la peculiaridad de lo radical y lo absoluto es que no puede ser un poco radical ni un poco absoluto. Lo radical tan solo puede ser radical si es radical, de la misma manera que lo absoluto tan solo puede ser absoluto si es absoluto. Aquí estoy pareciendo que estoy diciendo algo redundante, pero si una cosa puede ser un poco algo, pero lo radical y lo absoluto tan solo puede ser en esencia eso, ¿no? Entonces yo creo que el amor es eso, ¿no? Es una experiencia radical, transformadora del ser, pero lo que se está hablando aquí de una tecnología de gobierno de los cuerpos, una política, yo creo que es toda la gestión, toda la gestión, la manera con la cual esta experiencia, ¿no? Del amor, que no tiene que ver con la vida, que son cosas distintas, que aparece, radicaliza el presente del yo. Entonces, a partir de ahí, sí que es cierto esto que se está diciendo aquí, ¿de acuerdo? Pero yo creo que tiene que ver con la gestión del mismo, con la imposibilidad casi ontológica de la compatibilidad entre amor y vida política de alguna manera coherente y ordenada. Entonces, en esta fricción es donde se produce, yo creo, la tecnología de los cuerpos y todo esto demás. Y, y ya está. Y luego, a ver, tengo aquí apuntado otra cosa que os quería comentar. Esto del final, ¿no? Lo de la página 100... Épala. Esto del final, ¿qué tengo apuntado del final? eh... Sí, hablando del tema de la escritura, ¿no? Porque yo creo que este libro
trata del deseo por encima, pero todo el sustrato que lo mantiene es el hecho de la escritura, es esencial, ¿no? La relación dialéctica del ser y la escritura, en el sentido el choque entre lo positivo y lo negativo, el vicio, el placer, la virtud y el vicio, perdón, el placer y el dolor, ¿no? Hay una parte muy interesante, que esto no lo he comentado porque si no me estaría aquí 4 horas hablando, donde se habla de toda esta escritura que relaciona estrictamente el placer con el dolor, con unas autoras que me parecen súper interesantes, que relacionan de manera firme el placer como una herida infinita. Me parece súper interesante todo eso, que por cierto este libro tiene una cantidad de bibliografía que os queréis poner a leer sobre el tema de escritura, de literatura femenina, del deseo y demás, tenéis aquí para empezar y no parar. Es de verdad una maravilla el hecho de la bibliografía que se saca. Lo mismo que dijo, yo he hecho en falta quizás una ordenación para poder analizar mejor el libro y unas notas de página, pero en general está muy bien y se lee súper fluidamente. Entonces, para cerrar con todo este tema de lo político, del deseo, de la liberación y demás, quería ofrecer el contrapeso que se ofrece en poesía masculina, ¿no? En este que es para mí la reparación. En la página 42, en el poema Otra conversación sobre feminismo en este bistrot de la Bastille, por eso, el trozo final me parece precioso, se dice, ella pone su mano, o sea, está escrito desde la perspectiva del hombre, ¿de acuerdo? Y está hablando de ella. Ella pone su mano al fin sobre la mesa de madera del restaurante de la Bastille y la acerca a la mía con timidez y un silencio que se me antoja brillante. Sé que no estamos haciendo nada revolucionario, tal vez solo estamos dejando de querernos. Y de verdad, brutal, ¿no? Porque está hablando precisamente de aquí del hecho de la calidez, de la amplitud de los corazones para amar a otra gente, pero aquí creo que en estas frases lapidantes, que me parecen de una belleza espectacular, se ofrece el contrapunto. Por eso mismo creo que es su propia reparación, ¿no? Porque todo este libro, se dice aquí algo muy heavy también, muy fuerte, en el siguiente, creo que ofrece una reparación el contrapeso de la reparación, ¿no? Porque de alguna manera el contrapeso de la reparación ofrece para mí un existir, una escritura y un deseo mucho más coherente, sincero y al final sólido, ¿no? Vale, llevo 17 minutos, me da igual, vamos a hablar de ternura y derrota. Como he dicho antes, este libro me parece, de lo que he leído, de esto que tengo aquí leído, y ahí arriba tengo uno de poesía que se llama Pensamientos estériles, perdón. De todo esto lo que me parece es lo que me parece mejor. A mí personalmente. Y es una pena porque creo que esto tan solo se podía comprar yendo al teatro, y yo fui a verlo. Entonces también me ha parecido muy interesante la relectura del texto, ¿no? Porque hay con las imágenes patentes, ¿no? Con ese recuerdo vivido que es el teatro, he podido como de alguna manera reconfigurar un poco el análisis a través del recuerdo, que es algo como muy, muy guay. Para empezar, me gustaría decir que voy a hablar primero del prólogo de Margot Roth, que la verdad es que el prólogo es una maravilla. Esta función tiene un formato epistolar, es una obra de teatro que son 5 actos, 4 cartas, que luego hablaré de esto porque es un tema que me atormenta, pero el prólogo de Margot Roth me parece muy acertado, muy bien escrito, muy bello, hace un análisis que ella misma dice, ¿no? Que un prólogo es abrazar una obra, y creo que hace un prólogo de verdad magnífico y también en formato epistolar, le está diciendo, es como una carta a la propia Luna Miguel. Entonces, quería mencionar aquí unos hechos, ¿no? Que es básicamente, lo que me parece importante es que aquí se muestra un cuerpo que duele, la búsqueda y la exploración de un límite del cerco, ¿no? Me gusta mucho la idea del cerco especialmente. Porque, claro, estamos hablando de cerco, cuerpo y límite, son ideas que tienen una sintonía entre ellas, ¿no? Y el perdón, ¿no? Esta función empieza con la protagonista, ternura, pidiendo perdón. Luego, es una función que circunda constantemente entre el placer y el sufrimiento. Al final es una investigación de este placer y este sufrimiento, que de hecho ella utiliza una metáfora muy buena, que ahora luego comento cuando entremos a la obra per se. Y para mí
Margot dice algo muy acertado, que es básicamente cómo se va pasando los 3 estadios de esta... Porque ella le preguntó, ¿no? Si tuvieras que resumir esto en un acto, ¿cuál sería? Y Luna Miguel dijo humillación, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo de la humillación se convierte en sacrificio y el sacrificio en entrega. Me parece una evolución muy interesante que creo que es muy acertado el análisis que hace, ¿no? Que al final toda esta función que son 4 cartas, 5 actos, epistolar, es una declama, un enunciamiento, un gritar hasta quedarse agónico, dirigido a un otro que no sabemos quién es, que no responde, ¿no? Que eso a mí es una cosa que me gusta mucho en las novelas, ¿no? Yo qué sé, en los sufrimientos del joven Werther también es epístola en el sentido que se envían las cartas pero no sabes lo que se recibe, o incluso un ejemplo, es un diálogo, podría ser La caída de Albert Camus, ¿no? Donde se habla, tan solo vemos una parte del dialogante. Entonces eso creo que le da una tonalidad incluso más intimista, donde como siempre que se declama y se grita hacia un otro, pero ese otro no tiene por qué necesariamente contestarnos. Entonces, esta función explora un conflicto áspero, que al final es la relación entre lo que he dicho, ¿no? El placer y el dolor. Y para mí me parece una idea muy interesante que también apunta la Margot, que es el hecho de solo nos pertenece aquello que no decimos. Y esto tiene un peso muy fuerte en la función, ¿no? Que para mí llega como de golpe aparece eso, con toda la preparación previa, la creación del... Y para mí la verdad es que está muy bien conseguido, ¿no? Entonces, el primer acto, que es... el segundo es ternura... Perdón... El primero es palabra, ¿no? Mi palabra de seguridad es ternura. Aquí se empieza explicando una experiencia con el mar, con un mar que es amado porque es temido, de una niña que está en el mar con 4 años y le excita, sin saber lo que es la excitación, ser arrastrada por el mar, por lo sublime de lo terrorífico del mar, porque precisamente aquí es... Luna Miguel está utilizando el sentido sublime de Kant y toda esta peña, ¿no? El sentido que dice que la admiración por el mar y el deseo venía por su magnitud y el punto terrorífico que tenía, ¿no? Como algo que es superior a nosotros. Entonces, este mar la lleva volando, ¿no? Y le produce una herida en las rodillas que al fin y al cabo pues le produce como un placer y es un poco, ya empiezas a establecer como el tono de la obra. Entonces se hace como básicamente el tema de aquí se explora el hecho de dónde está el salto, el cerco, el límite, el cuerpo mismo entre lo que viene a ser el placer y el dolor. Porque no es algo no es un binomio el placer-dolor, ¿no? Porque aquí habla precisamente de la palabra que está utilizada por la gente que practica el BDSM más común, es el rojo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos el binomio rojo-verde, ¿no? Pero ya me parece, dice aquí, cito, literalmente dice, ¿hasta qué punto el verde sigue siendo verde y no un marrón como el coágulo rojo, ¿no? Aparte, visualmente el tema del coágulo me parece que es muy fuerte y muy acertado, pero es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto el verde se dilata, ¿no? O sea, no hay un salto entre el verde y el rojo per se, ¿de acuerdo? Y pensar eso sería absurdo. Entonces, de alguna manera, no se pasa del placer al límite fuera, ya está, no. Hay toda una gama cromática, hay todo, o sea, el verde en ningún momento es verde y el rojo en ningún momento es rojo, ¿de acuerdo? Siempre hay un verde rojo, no se pasa del verde al rojo, no se pasa del ser al no ser, ¿de acuerdo? Entonces no hay un salto, hay una transición, y entonces el problema de la transición es donde pones el corte, ¿no? O sea, es distinto a una persona que tiene 17 años y 364 días de vida que una persona que tiene 18 años, o sea, este corte realmente es un corte real, o sea, ¿hay alguna diferencia entre la persona que no está la persona de 18 años dentro de la de 17? Me explico por dónde voy. Me parece muy acertado. Luego, entonces, bueno, se explica todo este hecho del pedir perdón y de la humillación y de la dominación, que al final se le acaba dando la vuelta, para mí, al final de la función, al final del texto, ¿no? Donde se rompe un poco la dialéctica del amo y el esclavo, del sádico con y el sádico y el masoquista, o la sádica y la masoquista,
En el sentido que esto también lo explica Eric Fromm en el libro Libertad, hace un análisis para mí muy interesante a nivel psicológico de todo ese tema, que viene a ser el hecho de los dos no dejan de ser lo mismo, ¿de acuerdo? Son dos personas necesitadas porque ella incluso llega a decir que ese que quiere recibir el dolor porque es incapaz de producirlo, ¿de acuerdo? Y el que es incapaz de recibirlo tan solo puede producirlo, ¿de acuerdo? Entonces, me parece muy guay. Para mí, mi acto preferido es el de ternura, que creo que tiene un momento que entra en una encadenación, con un ritmo, con una ola, ¿no? Con un avanzar, que os voy a leer algo, que me parece muy fuerte, muy potente, la página 40, donde, os pongo en contexto, desde el principio de la función se ha ido construyendo un cerco, literalmente, alrededor de la cama, ¿de acuerdo? La figura de la cama es una figura esencial, tanto literal como metafóricamente, ¿de acuerdo? Donde alrededor de la cama se va colocando un cerco, literalmente, un espacio de seguridad, a través de unas piedras, de un algodón, de unas cartas, se va construyendo un espacio de seguridad donde el centro, a través de donde se expresa, y podríamos decir, el punto máximo de seguridad es la propia cama, ¿de acuerdo? Entonces, escribe es ternura, ¿no? Llevamos un montón de rato haciendo ternura, no sé qué, ternura, no sé cuántos, súper guay, y empieza vale, ternura, por eso contra pronóstico quise ser escritora. Ternura, para destrozarlas, ternura, aunque mi nombre parezca el de un peluche, ternura, el de una piruleta, ternura, el cariño lo enrarece todo, incluso la escritura, ternura, me prometí que sería la escritora del cariño, ternura, honraría mi nombre, ternura, sería fiel a la palabra que me ilumina, ternura, escribiría novelas de amor, ternura, las jovencitas se enamorarían al leerme, ternura, escribiría siempre desde la cama, ternura, visiones místicas desde la cama, ternura, romper los verbos desde la cama, ¿de acuerdo? Entonces va avanzando y para mí llega el momento que es fulminante, que es ternura, todas las cartas de amor que no me contestaste te las escribí desde esta cama. Ternura, no necesito un cuarto propio tanto como un colchón en el que sentirme a salvo. Ternura, si escribo es porque sé que nunca me sentiré a salvo. Ternura, una vez un hombre vino a violar mi colchón. Ternura, y fue humillante. Ternura, pero no de esa humillación gustosa, sino de la otra, de la que jode. Ternura, ahora prefiero no hablar de eso. Ternura, imagínate haber construido un mundo para ti solo entre las sábanas. Imagínate haber llegado a sentirte útil, inteligente, productivo, solamente entre las sábanas, y que de pronto alguien en un segundo, sople y destroce tu castillo de naipes. Patapam. ¿No? Entonces, es como todo este espacio que se ha construido, toda esta seguridad, se rompe, joder. Y es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Creo que aquí está súper bien construido y, bueno, a mí me pega duro porque creo que está muy bien construido a nivel visual, tanto visual como narrativo, se ha construido este cerco, esta visión, y es que lo fuerte de este cerco es que no se detona desde fuera, no es un asedio, se detona desde dentro, ¿de acuerdo? Es como si para asediar a un castillo lo que haces es llegas al trono, a la capilla, ¿no? Es una humillación para mí muy fuerte, de esto de Jeremías, donde es esta humillación del espacio esencial, por antonomasia, el centro, ¿no? Por eso me parece tan fuerte, porque se hace desde dentro y no desde fuera. Entonces es mucho más fuerte la dinamitación. Entonces aquí dice una cosa muy interesante, que sigue, ¿no? Y dice: ternura, estoy harta de tener que decir las cosas claras, las cosas ciertas, las cosas verdaderas. Ternura, me abruma la falta de imaginación. Ternura, me abruma que a las escritoras, incluso si no tenemos nombre, ni cuerpo, ni vida de escritoras, nos exijan siempre andar contando la verdad. Y ahora para mí dice unas cosas muy interesantes, que es: ternura, yo puedo estar hablando de mí misma todo el rato, pero también sé hacer que de mis labios no salga ni una sola verdad. Ternura, no soporto la escritura honesta. Ternura, yo al escribir solo quiero esconderme.
ternura, la palabra me esconde, ternura, tras mi nombre me escondo, ternura, no soporto esa tendencia a enseñarlo todo, me refiero a esta moda de enseñarlo todo de verdad de la buena, de una verdad que no ha sido asumida, ni repensada, ni dispuesta a aderezar con un poco de ficción, ternura, la verdad es un arma de doble filo, ternura, contarlo todo es quedarse sin nada. Me parece brillante. Entonces, creo que aquí se hace una crítica muy interesante, ¿eh? Y para mí una reivindicación de la ficción, no una reivindicación de lo ambiguo, joder. Al final, en la decadencia no deja de ser lo mismo que está diciendo Oscar Wilde en la decadencia de la mentira cuando argumenta en contra del realismo. Porque no hay nada peor, no hay nada menos real que la propia realidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí por otro camino, pero creo que se está explicando algo parecido, por otro camino, en tanto que la verdad y nada más que la verdad, enseñarlo todo, no es la verdad. Yo creo ya incluso. Enseñarlo todo es un ejercicio que no es... No hay... Por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, no hay desnudez si no hay un desvelamiento. ¿De acuerdo? En el juego del velo se halla esta verdad, ¿de acuerdo? Y esa esencialidad de lo que se explica, ¿no? En ese juego y aparte, ¿por qué tiene que ser necesariamente cierto todo lo que se está diciendo? Me parece mucho más interesante, joder, que se me traba la lengua, me parece mucho más interesante este juego, esta ambigüedad, andar entre la experiencia y la ficción. Creo que se explica una experiencia mucho más cierta per se, y mucho más interesante, y mucho más comunicadora, y mucho más rica, enriquecedora. Y nada, quería hablar de esto. Entonces, también dice... Entonces, aquí es cuando, después de decir contarlo todo es quedarse sin nada, es cuando explica que por eso mismo no ha hablado de su violación, ¿no? Y para mí se explica algo muy fuerte y que se me rompió todo por dentro. El tema de su abuso, que dice, mi abuso clandestino, mi abuso es solo mío, mi violación se convirtió en un tesoro. ¿De acuerdo? Es que es una exposición muy fuerte ese texto. Entonces dice, ¿no? Que yo guardo la historia de mi violación como quien guarda una joya, ¿no? Que dejen de preguntarme por titulares fáciles, que me lean a mí y no a mis desgracias, ¿no? Creo que no hace falta comentar nada. Y luego creo que dice una frase muy interesante, después de hacer una metáfora entre la niña, el mar, la bruma y demás cosas, que dice, a veces las metáforas justifican lo injustificable. Aparte, los hombres no sois como el mar. Creo que es una frase muy acertada. Y ya por último, en gesto, bueno, ya por último no, estamos acabando ya, ¿eh? Me está quedando un vídeo largo, pero me da igual, ¿sabes? Si estáis llegando hasta aquí, un beso fuerte. Aquí me parece muy interesante que en el hecho de la palabra, ¿no? Porque aquí todo el rato, si os fijáis, es palabra y luego gesto, o sea, que pertenece al terreno del cuerpo, al terreno del pensamiento, ¿no? Que no deja de ser el cuerpo en sí. Entonces, me parece muy interesante que esto se explora también la imposibilidad de la palabra, ¿de acuerdo? Lo que tiene la avidez de esa palabra, ¿no? Que decía Zambrano, que tiene que ser, pero no puede ser, y debe ser el silencio, ¿no? Esta palabra, esa avidez de poder ser que no lo consigue, ¿no? Entonces aquí cita para mí una frase de Søren Kierkegaard en Las Horas del Amor que dice, en el lenguaje humano no hay palabra alguna, ni siquiera una sola, ni la más santa, de la que se pueda afirmar que, si un ser humano emplea esta palabra, ya queda probado, sin lugar a dudas, que en él hay amor. Entonces, creo que aquí en este trocito, en este obra de teatro, en este texto, que me ha costado, ¿de acuerdo? Me ha costado en el sentido de que, no por cómo está escrito, que me parece muy bien escrito, muy bonito y muy... esto, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? La parábola y el gesto, pues... esto... Pero creo que aquí es donde yo creo que se halla un poco la tesis, para hablar en un sentido tal, pero que se dice...
que me contaría una y mil veces mis peores secretos, porque la conciencia del dolor me ayuda a conocer mis límites, me ayuda a dibujar mis imposibilidades, porque cuando amo no tengo límites, y entonces es por eso que, como el resto de escritoras del deseo, yo siempre termino invocando al dolor. Aquí yo creo que está, ¿no? En esta relación del el cerco, ¿no? Eso de lo ilimitado, lo limitado, que es donde se halla, pues quizás en esta relación, en esta dialéctica entre placer y dolor, la propia humillación en una relación muy turbulenta entre estos elementos. Y ya, para terminar, el final de todo, se habla del cerco, se habla de una historia muy bonita, ¿no? Ay, por favor. La reina, la... de Dido, que fue conquistada y humillada, ¿no? Por eso lo que se dice de Numancia es muy fuerte, pues que ahora tampoco voy a ponerme aquí porque es que me quedo sin tiempo, ¿vale? La asociación de derrota está muy bien, pero bueno, el caso, lo que decía, y hablando al final, Dido fue conquistada y le dijeron que su humillación fue que su reino tan solo sería la piel, o sea, donde está la piel de un toro. Entonces cogió ese piel del toro y empezó a coser una línea muy finita de cuero que eso está muy reforzado visualmente en la función, por cierto, que va trazando un cerco, joder, el puto cerco, ¿no? Entonces, esta humillación, que es la condena al propio cerco, ella de manera creativa, de manera ingeniosa, que es, si no, la propia escritura, va trazando, no de esta erudición, de esta escritura, va trazando un territorio amplio, donde hay libertad dentro, ¿de acuerdo? Donde le da una dignidad, trozo a trozo, hay una seguridad. Entonces, pero claro, luego llegamos al final que dice la chica fenicia y reina libre de Cartago, es decir, la fundación de Cartago, que, sin embargo, poco tiempo más tarde de su humilde victoria, por el amor de un hombre llamado Eneas, se mató. Entonces, llegamos al final, el último acto, el que no tiene carta, y dice que es literalmente mi palabra de seguridad, tenerla, sería una derrota. Entonces, no consigo descifrar del todo qué hay ahí, tengo la sensación de creo que va un poco por lo último que he dicho, ¿no? De esta humillación y tal, pero me cuesta de descifrarlo, pero merece lo bonito, ¿no? Esta incógnita, esta duda, esta reflexión, que le he ido dando vueltas, pero me cuesta de sacarlo, pero me parece algo muy chulo. Y ya, por último, en el epílogo de Alicia Valdés, se comenta, aparte luego se pone a hablar de Lacan y tal, pero ya con el tiempo que tenemos y tal, me gustaría comentar cómo empieza la carta, ¿no? ¿De acuerdo? Que es hacia Margot y Luna, la función en sí y lo que ha sido el prólogo. Entonces, lo que contaba antes, ¿no? Del hecho de la relación que uno tiene en esta temática, ¿no? Del deseo y de lo sexual y demás, a concebirlo como algo incómodo, por decir algo como leve. En cambio, puedo hablar de un asesinato, o de algo chunguísimo, y no pasa nada. O sea, del hecho de destripar un cuerpo humano, y estoy diciéndolo así a la cámara, pero en cambio si estoy diciendo una niña de 7 años que se toca porque tiene placer, me siento incómodo. ¿Me explico por dónde voy? Pero entonces dice... como empieza la carta, me parece muy interesante, ¿no? Dice... querida Margot, querida Luna, a ambas os he leído desde la cama. A ambas os escribo mientras fumo un cigarro. Y ahora me parece lo interesante. Un cigarro, qué curioso, ¿no? Si dijera que os escribo después de haberme dejado abofetear el culo por un desconocido, lo más probable es que quien leyera esta carta pudiera pensar ¡qué humillación! Pero nadie diría que es humillante el fumar un cigarro, aún sabiendo su efecto sobre el cuerpo. Nos parece más humillante el sexo. El sexo siempre nos parece más humillante. La adicción a algo permitido no nos lo parece. El problema reside en que el sexo, el goce, el placer y el dolor no nos están permitidos. ¿De acuerdo? Y ya cierro, que es una pena leer el libro y es una pena no poder visualizarlo, ¿no? Pero en la propia función de teatro, todo esto que he ido explicando se va construyendo con un lenguaje simbólico, un lenguaje físico, con unos elementos, con unos adoquines, con unas flores de algodón. Se ha construido todo un lenguaje simbólico, se establecen unos códigos visuales
a los cuales remiten la potenciación del cerco, de el dolor físico que se expresaba con el hecho del adoquín. Y bueno, me parece interesante mencionarlo. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, un beso para todas, y para todos, y para todes y todo el mundo. Y nada, deciros que espero que... Decidme qué os parece este formato nuevo, que me la he jugado un montón, me he tirado 40 minutazos dando la puñetera chapa, pero creo que está bien hacer un análisis pertinente, me ha quedado mucho por decir, y nada, que un beso y chao chao.